Sí. Lo que dice Yeshua es decir, conforme a la tradición de los ancianos, que de por medio están un sinnúmero de observancias. No es tanto el lavarse las manos o no, porque es un acto higiénico, ¿no? Es una acción higiénica, sino es conforme a la tradición de los ancianos, es decir, si cumple o no con todos los requisitos que se encuentran dentro de la tradición, que hay que decir tantas oraciones, hay que hacerlo de tal manera, etcétera, y etcétera. Pero no es que esté en contra del lavado de manos como tal, porque la Torah también habla de las abluciones y de las purificaciones. ¿Perdón? Siempre que los sacerdotes se presentaban delante del Eterno, tenían que purificarse. Recordemos que había un lavatorio, ¿verdad? En el Mishkan, en el tabernáculo, había una fuente, y luego en el templo, pues a mayores dimensiones, también había una fuente que servía para la purificación. Entonces, de hecho, ese es el principio, tanto de la tradición y en nuestra manera también de ver la observancia de la Torah. Entonces significa que para presentarse al Eterno debe haber una purificación tanto interna como externa. No nos podemos acercar al Eterno sucios, ni espiritualmente ni físicamente. La santidad del Eterno requiere aseo, requiere purificación, requiere que nos acerquemos limpios ante su presencia de manera integral, física y espiritualmente. Ese es el principio, ¿verdad? Y en el caso de esta parashá Emor que nosotros estamos estudiando, vemos por ejemplo los mandamientos que se le ordenan al nazir, al nazareo, y que son muy parecidos a los que tiene el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Números capítulo 6, Parashá Naso Alza. Hemos leído la Torá desde Números 4:21 al 7:89, la Haftará de Jueces 13 del 2 al 25, donde nos relata el nacimiento de Shimshon o Sansón, y la lectura del Brit Hadashah, Hechos 21 del 17 al 26. Entonces, ubicándonos aquí en la lectura del voto del Nazir o de los nazareos, capítulo 6 de Números, habló Yahvé a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre y la mujer que se apartare haciendo voto de Nazir para dedicarse a Yahvé, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahvé. Será santo, dejará crecer su cabello. Y todo el tiempo que se aparte para Yahvé, no se acercará a persona muerta. ¿Se acuerdan cuando estuvimos leyendo en la parashá donde aparece los mandamientos para el sumo sacerdote, lo que tiene que hacer el Cohen Gadol, que no puede acercarse a persona muerta? Entonces el nazir o el nazareo tampoco podía acercarse a persona muerta, es decir, él lo elevaba
lo elevaba de estatus. Porque alguien posiblemente en el pueblo, alguien pudiera decir, y alguien dijo también ahí en la Torá, Coraj dijo, ¿por qué solo Moshe y Aarón? Si nosotros también somos levitas, ¿se acuerdan? Y aquí está en el libro de Números también. Entonces, para evitar ese sentimiento, ¿no?, que forma parte de la naturaleza humana, de decir, ¿por qué solo a ellos y nosotros no? Y aquí inclusive ni había ocurrido la rebelión de Coraj, pero ya el Eterno pues está dando la instrucción. Y dice que el israelita común podía elevarse, podía elevar su nivel, podía elevar su estatus de santidad. Todos, es decir, hay santidad en el pueblo de Israel, pero hay diferentes niveles dependiendo de la cercanía o del servicio que la persona tenga hacia el Eterno. El nivel del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, no era el mismo nivel de los levitas. El nivel de los levitas no era el mismo nivel del pueblo como tal. Pero eso, ¿dónde está? ¿Dónde aparece eso que usted está diciendo? El sumo sacerdote era el único que podía entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo. No todo el pueblo. El sumo sacerdote entraba en representación del pueblo. Los levitas podían entrar al Makon Kadosh, al lugar santo, y el pueblo podía acercarse a los atrios del templo. Entonces ahí vemos los diferentes niveles de santidad dependiendo de la misión o del cargo asignado. Entonces, en el caso de que un israelita aspirase a un mayor nivel de santidad, y santidad, recordemos que en la Torá pues es un concepto diferente a lo que se maneja en Occidente o inclusive en el mundo, en otras, por no mencionar, ¿verdad?, en otras confesiones. Es un concepto que abarca muchas áreas, o todas las áreas de la vida. No muchas, sino todas las áreas de la vida, tanto espiritual, físico, etc. Entonces, si este israelita común quería elevarse a un nivel mayor de santidad, lo podía hacer a través de tomar el voto del Nazir, tomar el voto nazareo. Y en la conexión de esta parashá y el Brit Hadashah, que por supuesto siempre va a estar conectado la Torá con el Brit Hadashah, porque el Brit Hadashah es un cumplimiento, es un reflejo de la Torá. Lo que pasa es que las religiones pues han tratado de desconectar, han tratado de separar al Mesías judío, lo han convertido en un Cristo grecorromano, han inventado nuevas religiones, nuevas doctrinas, etcétera, porque se han alejado de la Torá. Pero según la lectura del Brit Hadashah en Hechos 21, para la comunidad apostólica, el voto Nazir era de gran estima. Rab Shaul inclusive andaba guardando un voto Nazir, según Hechos 21. Y leámoslo nuevamente, amados hermanos. Es muy interesante de notarlo. Es muy interesante. Las preguntas, los hermanos que han levantado su mano pueden anotar las preguntas para que no se les olviden. Y vamos a tener un tiempito ahí al final de preguntas. Mire qué importantísimo esta lectura del Brit Hadashah, uniéndolo como siempre a la parashá.
Cuando llegamos a Jerusalén o a Roma, ¿cuál era la sede de la comunidad apostólica nazarena, mesiánica, de creyentes en Yeshua? En el libro de los Hechos, ¿cuál era la sede? Atenas. Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo o con pleitos, con contiendas, con disensiones. ¿Cómo? Con gozo. Y al día siguiente Shaul entró con nosotros a ver a Jacob, el mal llamado Santiago. ¿Quién era el líder, el nazí, el príncipe de la comunidad mesiánica apostólica? Jacob. Es que no es que era Kefa. Hola. Hola. Dígale al que está a su lado, bienvenido a la yeshiva judía mesiánica. Dígaselo, hermano, sin miedo. Aquí dice que el nazí, el príncipe, el dirigente de la comunidad mesiánica apostólica era Jacob, el hermano del Adón, Yeshua. Entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los saquenim, todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los goim, entre los gentiles, por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, a Elohim, y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de Yehudim, de judíos, hay que han creído, y todos son celosos por la Torah. Subráyelo ahí, póngale una nota. Dice que eran millares de judíos que creían en Yeshua, en el mensaje de salvación. Pero ahí no dice que esos millares de judíos se habían inventado de que la Torah quedó... ¿Cómo era que la Torah había quedado clavada en el madero? ¿Cómo eran estas multitudes de judíos, estos millares de judíos? Todos son celosos por la Torah. La norma de la comunidad mesiánica apostólica del libro de los Hechos, que en su mayoría era judía, era que había celo por la Torah. Se dice en otros círculos, nuestro modelo es la iglesia primitiva, porque así lo dicen. Entonces vamos entonces al modelo. Nosotros no le decimos que no al modelo de la comunidad primitiva. Pero ¿cuál es el modelo de la comunidad primitiva? Que eran celosos por la Torah. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Esto era un falso que le había levantado a Shaul, ¿sí o no? De acuerdo a esta lectura, esto es un falso. Y fíjense que quedó esto registrado, esta historia quedó registrada en Hechos 21, y 2000 años después a Shaul le siguen levantando este falso. Porque ¿qué es lo que dicen? Si el apóstol Pablo escribió en Gálatas de que ya la Torah ya no tiene vigencia, y eso es un falso, porque de acuerdo a esta lectura vemos a un apóstol Pablo que anda guardando el voto del Nazir, es decir, que no se podía cortar el cabello, que no podía beber vino ni sidra, y ni siquiera podía comer del fruto de la vid
tierno o seco, como dice la Torá. ¿Por qué? No lo estoy inventando yo. Sigamos la lectura. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿Qué quiere decir? Que él también andaba observando el voto de los nazareos. Paga sus gastos, que era muy costoso, no era barato. El voto de los, pagar el voto de los nazareos, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Hermanos amados, si yo no sé, esta lectura el Eterno la preservó porque el Eterno es un Elohim de milagros. Mire, está en las versiones, pero como no tienen ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Cuántas veces se ha leído esta lectura? ¿Y por qué no se comprende? Porque hay vendas, hay escamas. Mientras no haya conversión del corazón, van a haber escamas. Dice que a Rab Shaul, cuando oraron por él, se le cayeron, dice, las escamas. Y hay gente que las doctrinas de hombres, las falsas doctrinas, los tienen ciegos. Y son millones de personas ciegas. Lo pueden leer, está en Hechos 21, pero no lo comprenden. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Que en este caso son cuatro principios que abarcan una cantidad considerable de mandamientos. Es decir, que en primera instancia un nuevo convertido entre los gentiles tiene que observar estos 4 principios de la Torá. Todo lo que se refiere a idolatría, todo lo que tiene que ver con sangre, que está relacionado, todo mandamiento que tenga relación con la sangre en la Torá, y de ahogado y de impureza sexual. Entonces usted, por ejemplo, mira ahora que alguien vio que a la gallina le retorcieron el cuello, y esa sopa de gallina ni mente le ponen y se la toman todita. Vamos a orar para que santifique. ¿Sí? Ya el Señor santificó todo, oremos. El Señor santificó y bendijo todos estos alimentos. Y dice que de ahogado se tiene que abstener de ahogado. Un animal que muere ahogado en su propia sangre no es kosher. ¿Y usted es templo o no es templo? Edificados como piedras vivas, el cual sois vosotros. Y cuando veáis en el templo, dijo Yeshua, la abominación desoladora, ¿se acuerdan? Que eso está en Mateo 24. De Mateo 24 tenemos meses que no hemos pasado, hermanos. Gracias, hermano Guillermo. Vamos a ver cuándo salimos de Mateo 24. Cuando veáis, él dijo, en el templo, la abominación desoladora. ¿Y cuál fue la abominación desoladora? Antíoco IV Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del Eterno. Hoy los templos se contaminan con carne inmunda de cerdo, y no me refiero solo a los templos físicos, sino él dijo que nosotros, no sabéis que ustedes son el templo
del Elohim viviente. Entonces, esta es la generación que está viendo la abominación desoladora. Claro que sí. Escuchando doctrinas de hombres. Y lo que el el Nací, el príncipe de la congregación, Jacob, hermano de Ladón, está diciendo, está citando Hechos 15, 21, dice, porque Moshe, vamos a leerlo, hermanos, que ese versículo nunca lo leen, en las iglesias nunca leen el versículo 21, van a citar el capítulo 15, pero el 21 nunca van a llegar, ni mucho menos lo van a leer. Porque el versículo 21 de Hechos 15 dice, porque Moshe, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Aleluya. El 20 es lo que está citando Jacob en el capítulo 21, el versículo 20 de Hechos 15. Los 4 principios inmediatos de la Torá que tiene que demostrar un recién convertido. Es que es nuevo, hermanos, hay que dejarlo poco a poco. No, aquí dice que de tajo, es categórico, son 4 principios que un nuevo convertido. Déjelo que se siga bebiendo la sopita de gallina ahogada. De entrada tiene que observar. De entrada tiene que observar esos mandamientos. Los ídolos, ahí déjelo, hermano. Ahí va a ver que en unos meses, ahí los que tiene clavados en la pared, o los que tiene guardados en el ropero que se los dejó la tatarabuela, él poquito a poco los va a ir botando. De entrada tiene que desligarse de la idolatría. El domingo es un ídolo, hermano, es un becerro de oro el domingo. Es un becerro de oro el domingo. Son los becerros que levantó Jeroboam. Jeroboam levantó sus propios becerros, dice en Samaria, y puso sus propios sacerdotes, ¿sí o no, hermanos? ¿Lo han leído? Y puso sus propias fiestas. ¿Estoy mintiendo o estoy inventando yo? Cambió el modelo de adoración que estaba establecido por el Eterno en su Torah, y en la ciudad de Jerusalén, la sede es Jerusalén, dice aquí Hechos 21, los hermanos que estaban reunidos en Jerusalén. Recalco, no me voy a aburrir de recalcarlo, el disco no se va a rayar. La sede es Jerusalén, no es Roma, no es Atenas. Todas las sectas y todas las denominaciones tienen sus propias sedes a nivel mundial. Pero la sede principal del movimiento judío mesiánico nazareno, de acuerdo al libro de los Hechos, dice que es Jerusalén. Y aquí nosotros nos apegamos a lo que está escrito. Y sigue siendo Jerusalén, Jerusalén, hasta el día de hoy. Aleluya. Entonces dice que esto, según el Hechos 15, 21, dice que los recién convertidos tienen que congregarse en la sinagoga. Y fíjese que hasta dónde ha llegado el antisemitismo, que el término sinagoga, para el que lo desconoce, piensa que es algo terrorífico. Piensa que, porque está estigmatizado, el concepto de sinagoga, lamentablemente está estigmatizado, es uy, uy, uy. Hasta eso es
enemigo, del adversario, por desconocer que la sinagoga es el lugar de reunión, es el lugar de estudio, es la casa de oración, Beit Tefilá en hebreo también, Beit HaKnesset, la casa de la asamblea, Beit Midrash, la casa del estudio de la Torah. Entonces, para el que desconoce el término sinagoga, solo maneja el versículo de Apocalipsis, y tengo que hacer la aclaración, hermanos, no puedo saltarme. Solo se maneja Apocalipsis, Revelación 2:9, cuando Yeshua le habla a la congregación de Esmirna y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces ubiquémonos en el tiempo y en el espacio de interpretación. Desde el punto de vista gentil, no observante de la Torah, es decir, desde el punto de vista anti-Torah, anti-mesiánico, anti-Yeshua, anti-judío, viene una persona nominal y lee este versículo, ¿sabe cómo lo entiende? Que alguien que se autodenomine judío es sinagoga de Satanás. Así lo entiende la persona nominal que está ajena a la observancia de la Torá y de los mandamientos. Pero el caso es que el término judío no es solo étnico, sino que es también espiritual, es también de observancia, es también de fe, como lo dice Rab Shaul en la carta a los Romanos. El concepto del verdadero judío Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, si un judío físico no es observante de la Torá, entonces no está rindiendo honores a su ascendencia judía. Tiene que ser judío tanto de físico como en su observancia. No puede contradecirse el hecho de que su procedencia es judía, pero él no está observando la Torá. Entonces, si una persona se dice judío, pero no está observando la Torá, ¿qué es? Entonces es un lugar de Hasatán, es congregación de Hasatán. Pero si una persona se dice judía y está observando los mandamientos del Eterno, no es cabida ni es lugar de Hasatán. Eso es lo que está diciendo ahí Yeshua en el 2:9 de Apocalipsis y de Revelación. Pero el mundo gentil va a decir siempre: ah, no, como hay un movimiento ahora de judíos mesiánicos, esos son sinagogas de Satanás. Eso es lo que piensa. Así piensa el gentil. No, entonces nosotros no tenemos que ni siquiera autodenominarnos ni mencionar judíos, ni el pueblo judío, porque son esto y aquello. Porque el término está estigmatizado. Pero según Jacob, y no lo citan, nunca también es versículo que nunca lo van a citar. Van a citar el 2:9 de Apocalipsis y lo van a malinterpretar, lo van a torcer a su gusto y antojo. Pero nunca lo van a citar en Jacob.
Jacob capítulo 2, mal llamado Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Adón Yeshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, mire la mala intención y mire el antisemitismo. Porque aquí no tradujeron, donde dice la palabra congregación, ahí en el texto original, ¿sabe qué palabra dice? Sinagoga. Porque en vuestra sinagoga, es que entonces los primeros creyentes en Yeshua se congregaban en las sinagogas. De acuerdo a Hechos 15, sí. Y de acuerdo a Hechos a Jacob, mal llamado Santiago, capítulo 2, los primeros creyentes se congregaban en una sinagoga. Entonces mire hasta qué punto la mala intención. Entonces nos está diciendo, estas lecturas nos está diciendo que el estilo de vida de las primeras comunidades era un estilo de vida judío. Era un estilo de vida de observancia de la Torá. Como podemos observar, existe una gran similitud gramatical y de términos en los versículos que hablan sobre el Nazir y el Cohen Gadol, como leímos al principio. Es decir, el Nazir, el Cohen Gadol, tenían muchas semejanzas de consagración. La palabra Nazir y la palabra Kadosh tienen de hecho similitudes de significados, porque también habla de ser apartado, habla de ser consagrados a Elohim. De hecho, los nazareos estaban supuestos a ser respetados, como lo dice Amós 2, 11 y 12. Y siempre en el mismo enfoque de Hechos 21, donde Rab Shaul está cumpliendo con un voto de Nazir. El apóstol Pablo, y no fue el que escribió Gálatas, pero es que Gálatas ha sido malinterpretado. Hasta el día de hoy, en Gálatas, el Rab Shaul no está escribiendo en contra de la Torá escrita. En Rab Shaul, en Gálatas, el apóstol Pablo, el Rab Shaul, está escribiendo en contra de las malas interpretaciones o de los falsos argumentos o falsas aplicaciones al significado de la Torá. Siempre que aparece el término obras de la ley, ese término obras de la ley en el siglo I alude a las interpretaciones de hombres de la Torá. No alude a la Torá en sí misma, sino a las falsas interpretaciones. Eso es lo que Rab Shaul está aclarando en Gálatas. Rab Shaul no puede ir en contra de la Torá escrita, porque ese es el fundamento de la fe.
En la Torá están contenida la voluntad y los mandamientos del Eterno que deben de regir para todo el pueblo de Israel y que están vigentes hasta el día de hoy. Si no, entonces, ¿cómo se explica que Rab Shaul está pagando un voto nazareo, en el templo? ¿Cómo se explica? ¿El apóstol Pablo? Sí, el apóstol Pablo. El que se le reveló Yeshua. Sí, el que se le reveló Yeshua. Y ustedes se han fijado que hay algunos que dicen, y se cayó del caballo. Dice, ¿dónde dice que se cayó del caballo? Hasta el día de hoy yo no encuentro, hermano, de que el Rab Shaul se haya caído del caballo. Ahí no aparece en la lectura de que se cayó del caballo. ¿Ves cómo le agregan y le quitan a la palabra? Pero lo que dice, la palabra no dice que se cayó del caballo, dice que cayó a tierra, donde vio la luz, el resplandor de Yeshua. Pero lo que sí me dice la palabra escrita es que el apóstol Pablo subió al templo de Jerusalén junto con 4 judíos creyentes en Yeshua y que pagaron un voto de Nazir. Es decir, andaban el pelo largo, como dice la Torá. Durante todo ese tiempo no bebieron vino ni sidra, ni comieron del fruto de la vid, ni maduro ni seco. Es de abrir la boca para el que... es de quedarse con la boca abierta. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, pues es que eso es lo que está escrito en Hechos 21, 17 al 26? La teología del reemplazo ha vendido un apóstol Pablo apóstata de Moisés. Se lo dijo Jacob cuando llegó al Sanedrín nazareno. Era un Sanedrín, ¿sabía usted que era un Sanedrín? Porque habían ancianos, habían saquenín, había un nazí, un príncipe, que era en este caso Jacob. Y lo llamaron a sesión al Rab Shaul. Se ha dicho de ti, de que has apostatado de Moshe, pero haz esto que te decimos. Sube al templo, paga el voto, presenta el voto, la ofrenda, y junto con estos 4 varones. No, dijo el Rab Shaul, si eso es de la ley, ya la ley quedó abolida y quedó clavada y está obsoleta y eso ya no es nada para nosotros porque nosotros somos libres y ya Yeshua pagó el precio. Y se puso a discutir eso Rab Shaul ahí, hermanos. No, los antitorá tendrían que quitarle ahí el pedazo de Hechos 21, 17 al 26. No puso resistencia a Rab Shaul. Lo hizo. Mira lo que dice el Eterno respecto a los nazareos. Amós 2:11. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Yahvé, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Es que el pueblo de Israel ha sido duro. Y vaya y predíqueles Hechos 21, 17, 26 a los que dicen que la Torá no está vigente. ¿Acaso eso no es dureza? Decir que la Torá no está vigente. ¿Acaso no es rebelión decir que la Torá no está vigente? Cuando estamos viendo a un apóstol Pablo, a un Rab Shaul, cumpliendo con el voto de Nazir.
Él no se resistió. Él no objetó. Él no argumentó. Porque ahora son teólogos y son filósofos y tienen sus propios conceptos y sus propios argumentos y su propia sabiduría humana con tal de debatir y de negar que la Torá está vigente. Ay, qué bonito hizo este son aquí con la taza, hermano. ¿Sí? Es correcto, pero ahora hay toda una escuela, una religión o religiones que dicen que la Torá no está vigente. Y dice, pero mire qué bonita esta lectura, hermanos. ¿Cuántos creen que esta lectura está bonita? Entonces el 26, Hechos 21, 26, saque su Biblia, el que nos sigue ahí en las redes, y lea Hechos 21, 26. Mire lo que hizo el apóstol Pablo, el Rab Shaul. Entonces Pablo, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es contundente, hermanos, esta lectura es contundente. El que tiene oídos, que escuche lo que el Ruach dice. El que tiene ojos, que vea. Si usted no ve lo que está en esta lectura, usted es sordo y es ciego espiritual, y usted está muerto en la teología del reemplazo, y está vencido también por la bestia, como lo dice Daniel 7:25. Usted ha sido vencido y ha sido derrotado por la bestia. Si no es capaz de ver lo que dice la palabra del Eterno. Porque son expertos para citar el Salmo 115. Esta gente dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos, pero es lo mismo, hermanos. El que no es capaz, aleluya, el que no es capaz de comprender esta lectura de Hechos 21, 17, 26, y de ver la vigencia de la Torá, y de ver que la comunidad apostólica era celosa de la Torá. Dice que eran millares de judíos celosos por la Torá. Shaul de Tarso fue un nazareo, como nos lo cuenta el libro de Hechos 18, 18. Regresemos unos capítulos. Mas Shaul, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, ¡guau!, en Cencrea, porque tenía hecho voto. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Para los que me siguen en esta transmisión y son de la teología del reemplazo, tiene que cambiar tu manera de ver a Rab Shaul. Porque has creído que el apóstol Pablo era gentil, inclusive. Es que era romano, no tenía la ciudadanía romana, pero él era judío. Él mismo lo escribe, hebreo de hebreos, es decir, de padre y madre hebreos. De la tribu de Benjamín.
Y en cuanto a la Torá dice fariseo. Esas son las credenciales del Rab Shaul. Y lo vemos aquí que no solo una vez, porque estábamos en Hechos 21, nos regresamos al 18 y vemos que el Rab Shaul no solo una vez hizo voto de Nazir. Dice, se rapó la cabeza porque se había rasurado la cabeza porque tenía hecho voto. Aleluya. El apóstol Pablo era judío y era celoso observante de la Torá. Y le dice Jacob, pero se ha dicho que tú también, que has apostatado de Moshe. Y eso es falso. Hasta el día de hoy se ha dicho que el apóstol Pablo apostató de Moshe. Pero según Hechos 21, 17 al 26, esa acusación es falsa. Falso de toda falsedad. Los gastos de todos los sacrificios no eran en absoluto algo para tomarse a la ligera. Y según Hechos 21 dice que Shaul pagó los gastos de los 4 jóvenes y de él mismo. Eran 5 votos nazareos que se pagaron ese día. Vemos que el voto nazareo era considerado en alta estima por los discípulos de nuestro Mesías Yeshua. Se lo voy a repetir 2 veces más, hermano. El voto de los nazareos era considerado de alta estima para los discípulos de Yeshua HaMashiach. El voto de los nazareos era considerado en alta estima para los discípulos de Yeshua el Nazareno. ¿A qué Mesías está siguiendo? 2000 años después, ¿a qué Mesías está siguiendo? ¿Al de Grecia o al de Roma? ¿O al de Israel? ¿O al de Jerusalén? ¿O al Mesías judío? Yohanan Hamadbil, conocido como Juan el Bautista, de acuerdo a lo que se nos describe en Lucas 1:15, porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. ¿Cuántos conocen a Juan el Bautista en Occidente? Amén. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era un nazir, era un nazareo. Dice, no tomará vino ni sidra. Entonces se les hace la idea al que no está dentro de la observancia de la Torá, ver ese cuadro, porque el cuadro que tienen de Juan el Bautista es un cuadro grecorromano, o la concepción. Pero la concepción, de acuerdo a esta lectura, es que cuando Yeshua bajó al Jardín, al Jordán, para ser sumergido, y se presentó delante de Yohanan Hamadbil, de acuerdo a esta cita, Juan el Bautista tenía el pelo largo, porque era un nazir, era un nazareo. Es decir, era una persona también dentro de la Torá altamente consagrado. Dice, será lleno del Ruach HaKodesh,
del Espíritu Santo desde el vientre. Y el Espíritu Santo entonces está avalando o está usando a un nazir. Si eso es de la Torá, dice, si eso es del Antiguo Testamento, dice la gente. Pues eso es de la Torá. Y dice que alguien que está observando esa separación, esa consagración especial, fue lleno del Espíritu Santo, del Ruach. Mire que no hay contradicción entre la observancia de la Torá y la llenura del Ruach. Dice que esta persona, Yohanan, Hamadil, fue lleno del Ruach desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Pero qué era? Una persona consagrada. Era una persona separada. Era una persona apartada desde el vientre de su madre. Así como lo fue Sansón, Shinshón, desde el vientre de su madre. La falla de Sansón fue haberse apartado de la consagración. Y fue haberle revelado el enigma a Dalila. ¿Dónde está tu fortaleza?, le dice. Le pregunta a Dalila. Y con astucia, ustedes lo han leído, costó para que Sansón lo dijera. En su secreto, en su voto residía la clave. Y cuando a Sansón, a Shinshón, le cortaron el cabello, el Ruach se apartó de él. Él tenía una fuerza sobrenatural. Un hombre podía derrotar un ejército de los filisteos. Sí, con la quijada, dice, de un burro. Hizo guerra contra los filisteos. Levantó una puerta de una ciudad y se la llevó. Porque el Ruach, dice, y el Ruach de Elohim, de Yahvé, comenzó a manifestarse en Sansón, en los campos de Sora y Estaol. Y vemos las maravillas de la lectura. Y eso tiene que ser de reflexión para nosotros. El Ruach se puede apartar. Si se contrita el Ruach, si apagamos el Ruach, si pecamos, si desobedecemos, ¿se puede apartar el Ruach? Sí, no es porque qué bonita cara. Se puede apartar el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué concepción se tiene del Espíritu Santo y del Ruach HaKodesh en este tiempo? Que el que está lleno del Ruach no tiene nada que ver con observar la Torá, y eso no es así. El que está lleno del Ruach es porque está observando la Torá. No se puede contrictar al Ruach, no se puede apagar al Ruach con la transgresión a la Torá y a los mandamientos del Eterno, del Todopoderoso. La consagración al Eterno era algo prioritario para los discípulos de Yeshua HaMashiach, al ser celosos por la Torá. El camino más lógico para expresar ese deseo de consagración adicional era el voto nazareo. Es por ello que era muy popular entre los discípulos de Yeshua. Para aceptar el voto de Nazir o imponerse el voto de Nazir, se necesitaba decir algo como: seré un Nazir como Sansón,
o me abstendré del vino y jugo de uvas. Y luego mencionaba el límite de tiempo. Según la Mishnah Nazir 2:2. Ahora miremos a nuestro rabino por excelencia. ¿Quién es? Yeshua. El que no fundó el cristianismo. Él no vino a fundar ninguna religión. Él siempre observó la Torá. Mire lo que dice Yeshua. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es los que se estrellan con Yeshua, hermanos. Con lo que dice Yeshua. Con las palabras de Yeshua. Porque la concepción, la imagen que se tiene es de un Cristo grecorromano. No es del Mesías judío. Pero mire lo que dice el Mesías judío. ¿Me acompañan, hermanos? Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Según la tradición judía, estas eran las palabras cuando las palabras que alguien mencionaba cuando alguien se imponía el voto de Nazir o iba a iniciar el voto de Nazareo. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. De acuerdo a los estándares de la Mishnah, las palabras de Yeshua, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, constituye un voto de nazareo legal. Aleluya. Esto podría ser la razón por la que Yeshua no quiso beber el vino mezclado con mirra que se le brindó antes de su muerte. Marcos 15:23. Podríamos añadir una razón más a la popularidad del voto de Nazir entre los primeros discípulos: la imitación de Yeshua en su voto final. El voto de Nazir debe dejar un gran mensaje para nuestra vida. ¿Estamos consagrados realmente al Eterno? ¿Creemos que la falta de un rol de liderazgo es impedimento para una genuina participación de su plan redentor? ¿Qué parte estamos teniendo en rectificar al mundo y ser un estándar de justicia? ¿Cuánto estamos buscando la santidad y andando en ella? Aunque hoy no es posible cumplir con el voto de Nazir por falta de templo, cada uno de nosotros, los que amamos al Eterno, podemos ser un Cohen moral, es un sacerdote moral y espiritual, a pesar de no tener el linaje de Aarón o un nombramiento en una comunidad. Es decir, usted no puede quizás tener un cargo de liderazgo en una comunidad, como podía ser el argumento del israelita antiguo. Pero si yo no soy de descendencia de Aarón, yo no soy Cohen, Gadol o Cohen o levita, no puedo consagrarme. No había impedimento, podía consagrarse a través del voto de Nazir. Y aunque ahora no es posible cumplir el voto porque no hay templo, pero sí podemos seguir consagrándonos a nuestro Abacadosh. Somos real sacerdocio, y ese sacerdocio habla
de poner la moral, los estándares de la moral en alto, los estándares de la palabra del Eterno en alto, de ser lumbreras y luminares al mundo. ¿Cuántos son esos luminares, hermanos? En medio de las tinieblas, de ser sacerdotes, Kohanim, apartados al Elohim de Israel. Que en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestra cuadra, donde vivimos, se puede decir: esa persona es temerosa del Dios de Israel. Se puede hablar de nuestro testimonio, de un buen testimonio, como también lo escribieron los apóstoles, porque dice: somos cartas leídas. ¿Qué testimonio está dando usted? ¿Está pisoteando la sangre del Hijo unigénito, como lo se escribiera a los hebreos, en la carta a los hebreos? Dice que el que pisotea la sangre del Hijo no le queda más que una expectación de juicio y de hervor de fuego eterno. ¿Qué está haciendo usted donde vive? ¿Está haciendo testimonio, ejemplar, luminaria? ¿Los demás están viendo a Yeshua en usted? ¿O está dejando que decir o que desear? Aleluya, Baruch Hashem. Para los que nos siguen en la transmisión, quedamos hasta aquí, hermanos. Shalom, shalom por acompañarnos. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Muchas bendiciones y Shavua Tov. Buena semana. Shalom, shalom.